Cuando a una persona le dicen que tú eres un argollero, eso en el fondo le carcome algo. Pero, por ejemplo, no sé, Acuña tiene mucho dinero, pero él no es bien recibido en los círculos de élite más limeño, criollos, ¿no? Que, o sea, hay muchísimas cosas de la colonia, permanecen, cambia de nombre, evolucionan las leyes, pero la estructura básica no es demasiado diferente, porque en un inicio se le decía argolla a gente de la élite, personajes de la élite o a grupos de la élite. Y como avanza el siglo del 19 al 20, ya entrado el siglo 20, mucha gente le comienza a decir argolla, no solo a esas cabezas, sino a sus servidores. La gente que está al servicio de la argolla también se le dice argolla. O los amigos de los que están al servicio de las argollas también se le dice argolla. Entonces se le termina diciendo argolla a mucha gente y a muchos tipos de relaciones. No es muy distinto de lo que ocurre con el término caviar, porque el caviar originalmente se le decía gente muy pituca, muy de clase alta, ¿no? Con cierta inclinación política. En algún momento seguramente has escuchado el término eres un argollero, todo es parte de una argolla. Pero ¿qué es exactamente la argolla en el Perú? Para hablar de este tema ha venido el experto en argollas, César Nureña, antropólogo y sociólogo, quien nos va a hablar de la argolla peruana, el libro que ha publicado hace ya 3 años con Planeta, y nos acompaña el día de hoy. César, bienvenido al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, ¿no? Y para hablar del tema. Primera pregunta, y es un tema que va de fondo. ¿En el Perú todo depende realmente de la meritocracia o no? ¿Existe la meritocracia en primer lugar? Bueno, es algo relativo, ¿no? A veces meritocracia puede significar escoger al mejor dentro del grupo de gente conocida, ¿no? Puede ser también, y eso se le puede llamar meritocracia. No es una meritocracia en el pleno sentido de la palabra, no de relaciones impersonales, de ver quién tiene más talentos solo porque sí, ¿no? Bueno, meritocracia tendría que ser esa cualidad en la que todos parten necesariamente de las mismas condiciones, y vemos que no necesariamente todos parten de las mismas condiciones también, ¿no? No, ya es un tema típico en el Perú. El asunto de los privilegios condiciona mucho qué es lo que uno puede alcanzar, o qué puede llegar, a lo que puede aspirar, ¿no? Los privilegios, de dónde has nacido, los apellidos, las conexiones sociales de uno, la universidad donde se estudia. Definitivamente, eso está siempre presente en el conjunto de nuestra sociedad. O sea, es muy difícil encontrar espacios de la sociedad donde no funcione así. ¿Qué tanto depende la clase social aquí, por ejemplo? La clase social, bueno, un mayor poder económico obviamente abre puertas, no todas las puertas, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, Acuña tiene mucho dinero, pero él no es bien recibido en los círculos de élite más limeño, criollos, ¿no? Pero por supuesto abre puertas y permite ejercer influencia, ¿no? Ejercer poder, influencia, aunque no sea un poder prestigioso necesariamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno podría decir que uno puede llegar a ser poderoso dentro de su propia argolla, pero no necesariamente dentro de otras argollas. Pueden dialogar, pero no necesariamente complementarse. Sí, a ver, una cosa que ocurre, y esto es un fenómeno que ya se ha discutido en las ciencias sociales, con Bourdieu, por ejemplo, ¿no? Que es la teoría de los capitales, ¿no? Uno puede tener capital económico, y ese capital económico uno lo reconvierte en honor y en prestigio, por ejemplo, inscribiéndose a ciertos clubes o casando a sus hijos con gente de ciertas familias. Entonces no necesariamente uno va a gozar de ese prestigio, sino que la siguiente generación ya va a estar más inserta, ¿no? En ciertos espacios donde uno no pudo, ¿no? Entonces eso suele pasar, puede ser de una generación hacia otra, ¿no? Por ejemplo, Bourdieu hablaba a propósito de la violencia simbólica. O sea, no necesariamente te tienen que agredir, basta con que te excluyan para que ya estén estableciendo una jerarquía. Claro, que te excluyan, pero que te hagan creer que esa exclusión es justa. Claro. ¿No? Que la violencia simbólica consiste en que uno adopta las ideas del dominador.
¿no? Ese es el aspecto clave, ¿no? de la violencia simbólica, que uno termina conformándose, ¿no? Creyendo que esa es la forma como son las cosas y uno debe acomodarse a como están, ¿no? ¿Qué tanto hemos asimilado la violencia simbólica los peruanos, por ejemplo, a través de las argollas? ¿Has visto el libro? Las argollas pueden significar muchísimas cosas diferentes. Entonces, hay siempre algo de rebeldía. Justamente el término argolla expresa una disconformidad y una rebeldía contra el estado de cosas, contra la injusticia especialmente, ¿no? Ese es un aspecto interesante de la argolla, porque muchos peruanos, precisamente porque no se conforman con el abuso y con la injusticia, es que señalan y acusan las argollas, las injusticias, las exclusiones, ¿no? Es una manera muy peruana de rebelarse contra la injusticia, ¿no? Usar el lenguaje, ¿no? Y señalar, porque cuando a una persona le dicen que tú eres un argollero, eso en el fondo le carcome algo, ¿no? Sí, y bueno, es una manera popular también, ¿no? Por supuesto, como dije, tiene muchos significados, ¿no? Pero depende del lugar de enunciación también de si es que el personaje está dentro o fuera de la argolla, ¿no? Sí, sí, es si uno se beneficia o no se beneficia, ¿no? Depende mucho de esto, de beneficiarse o no, y quién entrega el beneficio y para qué, ¿no? O sea, el lenguaje y el mundo de la argolla reside mucho en la reciprocidad, en que si lo que uno le concede a otro es justo o injusto. Y esto que es lo que uno le concede a otro puede ser, por ejemplo, un favor o un puesto de trabajo o la protección de un padrino. Entonces, quienes se benefician no lo perciben como argolla, ¿no? Lo ven como amistad, lo ven como apoyo mutuo, ¿no? Solidaridad, ¿no? Pero quienes observan eso, pero están fuera del alcance de los beneficios, sí es muy común que puedan decir, eso es argolla, ¿no? Vamos al nivel de detalle a propósito de la argolla, porque tú has hecho una evolución, ¿no? Esto está en Roma, está en Egipto. A nuestras raíces hispánicas era como tirarle una argolla a alguien, básicamente, ¿no? Sí. Era una argolla al cuello, básicamente. Era como básicamente darle una deuda emocional y que esta teoría de la reciprocidad equivalía pues a básicamente hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Sí, está en el mismo lenguaje. Cuando uno dice, por ejemplo, vuestra merced, ¿no? Merced es un beneficio, ¿no? Y entonces, como el que otorga las mercedes es una persona con poder, entonces ya se le termina diciendo merced a la persona misma. Entonces, vuestra merced me otorga algo. Y ese beneficio que me dio me atrapa, porque yo me quedo endeudado con una deuda. Como yo no le puedo devolver a una persona con poder lo mismo que él me puede dar a mí, entonces lo que queda es una deuda de lealtad, ¿no? Entonces así se construyen relaciones de subordinación y de lealtades. Entonces es uno de los orígenes, digamos, de los muchos sentidos de argolla que hay. Entonces, pero también esta persona con poder puede utilizar esa capacidad de otorgar beneficios, gracias, mercedes a otros, para dominar, ¿no? Entonces, o sea, gracias y mercedes a otros. Claro. Sí, otorgar beneficios, ¿no? Qué interesante eso. Es decir, el mismo lenguaje, por ejemplo, otorga otro tipo de gracias a otros ciudadanos. Es decir, el lenguaje crea realidades también. En un aspecto sí, ¿no? En cierto sentido. Es muy interesante cómo el lenguaje evoluciona, y en su evolución, como pasa con el término de la argolla, va como que absorbiendo significados nuevos, y estos nuevos significados marchan al ritmo de cómo evoluciona el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque en la época temprana republicana se le decía argolla a las aristocracias coloniales que seguían todavía en el Perú, en Lima, con alguna presencia. Pero como avanza el siglo XIX, comienza a decírsele argolla a los descendientes de estas aristocracias coloniales, pero estos descendientes y también a lo que ellos conforman como grupo y a sus prácticas, y entonces ya la argolla ya no alude solo no alude a un contenido aristocrático colonial, sino al poder republicano de ciertos grupos que están en la política, grupos privilegiados en la economía, y al mismo tiempo se le van
sumando nuevos significados. Entonces, el libro de la argolla es como un viaje por cómo el símbolo va absorbiendo cada vez más significados hasta que ya termina significando muchísimas cosas, miles de cosas, ¿no? Ya he hecho un recuento ahí de 1000 distintas ideas, nociones, significados y definiciones de argolla, ¿no? Que tuve que parar en algún momento porque dije, esto es de la nunca argolla acabar, no para, ¿no? es Sí. como un círculo O que sea, no tiene los significados principio. no paran de transformarse y evolucionar, ¿no? Vamos a ver luego el inicio del término moderno, que me parece tiene su génesis, digamos, la acepción de argolla que conocemos hoy en el siglo XIX. O sea, que está asociada más a un grupo privilegiado, blanco, elitista. Pero antes del siglo XIX, ¿qué significado tenía la argolla? ¿Cómo estaba relacionada? Ah, ya. La argolla estaba muy ligada a la tecnología de poder colonial. Con esto me refiero a que con la conquista llegan una serie de instrumentos físicos que en el Perú no se conocían, ¿no? Por ejemplo, las cadenas. Eso no existía acá, ¿no? Existía orfebrería, cosas así, pero no cadenas, espadas, el hierro, el metal. Y la argolla misma que se le ponía a los esclavos, porque muchos esclavos llevaban argollas en el cuello, o también en las muñecas o en los tobillos. Entonces, mucho de esto se comienza a asociar con un ejercicio de un poder abusivo. Y entonces, como la argolla muchas veces estaba plantada junto a la picota, las picotas que se erigían en las plazas públicas, ¿no? En cada ciudad, villa y pueblo se erigía una picota, ¿no? En todos los dominios españoles y en América ocurría eso, y portugueses también. Entonces, en la picota había una argolla. Es ahí donde se amarraba pues a alguien para castigarlo y pegarle. Entonces, la argolla quedó en el imaginario popular como un instrumento de ejercicio de poder de gentes poderosas, funcionarios coloniales, terratenientes, aristócratas. Entonces, de ahí proviene la idea de llamar argollas a estos representantes de la colonia durante la República, ¿no? Entonces tuvo un significado de dominación y de sometimiento. Sí, sí. Y esclavismo y servidumbre, ¿no? Entonces podemos decir que también varias de las relaciones de poder que tenemos, como también se van a gestar en el Perú republicano, son herencia también colonial. Pienso ahorita en una relación que establece también Alfonso Quirós, ¿no? Por ejemplo, en Historia de la Corrupción en el Perú, por ejemplo, que establece pues que muchas de las herencias coloniales que tuvimos de la corrupción básicamente cambian de nombre en la República y cambian básicamente de representantes, pero los viejos órdenes coloniales se heredan. Lo mismo pasa con las argollas. Sí, yo diría más, ¿no? O sea, me acuerdo ahora de algo que decía también, bueno, varios profesores míos en San Marcos en antropología, Jürgen Golte, uno de ellos, que, o sea, hay muchísimas cosas de la colonia permanecen durante no solo el siglo XIX, hasta ahora, en un sentido institucional que cambia de nombre, evolucionan las leyes, pero la estructura básica no es demasiado diferente. Pero otra estructura es la estructura de las jerarquías étnicas, por ejemplo, ¿no? O sea, la idea de que el blanco vale más que el indio o el mestizo o el negro, esa jerarquía étnica se establece, ¿no? Las jerarquías étnicas y estamentales se establecen en la colonia y veamos ¿qué es el racismo hoy en día? Es la creencia de que unos son superiores a otros por su raza o por su procedencia. Entonces, esa es bueno, en un sentido muy francés, es como una estructura mental, ¿no? O sea, las jerarquías étnicas también a ese nivel persisten, ¿no? Siglo tras siglo, ¿no? O sea, no es algo que se haya cancelado en el Perú. En el Perú no hay una noción de igualdad ampliamente difundida, ¿no? Persiste mucho la jerarquía étnica todavía. Algunos discrepan, por ejemplo, con esa idea diciendo que estas jerarquías étnicas recién aparecen en el siglo XIX, pero en realidad las jerarquías de dominación son mucho más anteriores, ¿no? Sí, bueno, incluso antes de los españoles también, pero
adoptan una forma nueva durante los siglos XVI, XVII. O sea, yo ahora estoy investigando estos asuntos y es clarísimo. A ver, hay una jerarquía étnica y que no me refiero a raza, ¿ya? La etnicidad alude a cultura. ¿Ya? En principio, ¿no? En un sentido, digamos, más formal, antropológico, la etnicidad se refiere a cultura. Entonces, por ejemplo, en la cultura está involucrada la religión, ¿no? El lugar de procedencia, los hábitos, las formas de vida. La distinción básica era cristianos y no cristianos, ¿no? Entonces, los cristianos se sienten superiores a los no cristianos, ¿ya? No necesariamente porque los no cristianos, los paganos, los indios eran de color cobrizo, no precisamente por eso, es simplemente porque eran no cristianos. Ahora a eso uno le puede sumar otras cuestiones, el color de la piel, las costumbres, la lengua. Los españoles asumían que su lengua era mejor, posiblemente, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablo de las jerarquías étnicas, me refiero a todo ese conglomerado de elementos culturales, ¿no? Dentro de los cuales la raza puede ser uno, no necesariamente el predominante, a veces sí, a veces más y a veces menos, pero que configura una situación en la que ciertas personas se creen superiores a otras, ¿no? Pero establecen igual relaciones de subordinación. Sí, y esa creencia organiza las prácticas, ¿no? Las prácticas y las relaciones de subordinación, como bien dices, ¿no? Y estas relaciones de subordinación se van a mantener en el siglo XIX, que, como bien mencionas, van a establecer que Argolla, por ejemplo, se relacione a una relación que va a decir, ok, la argolla es la argolla de la élite, de los blancos, que son quienes van a tener más privilegios por encima de aquellos que no lo son. Sí, mira que ahí hay un tema a mí me parece muy interesante, que es justo aparte de lo que estoy investigando ahora, que ocurre algo muy similar a lo que ocurre con el término del caviarismo, porque en un inicio se le decía argolla a gente de la élite, personajes de la élite o a grupos de la élite. Y como avanza el siglo del XIX al XX, ya entrado el siglo XX, mucha gente le comienza a decir argolla, no solo a esas cabezas, sino a sus servidores. La gente que está al servicio de la argolla también se le dice argolla. O los amigos de los que están al servicio de las argollas también se le dice argolla. Entonces se le termina diciendo argolla a mucha gente y a muchos tipos de relaciones. O sea, es como que un sentido comienza a derivarse en muchos lados. No es muy distinto de lo que ocurre con el término caviar, porque el caviar originalmente se le decía gente muy pituca, muy de clase alta, ¿no? Con cierta inclinación política. Pero lo que yo estoy viendo, bueno, esto es quizás un adelanto de la investigación que estoy haciendo, es que conforme pasan los años, ¿no? En los últimos años, en los últimos 20 años, progresivamente se le ha ido diciendo caviares a personas que son presididas como que al servicio de los caviares originales, ¿no? Los que son las cabezas pitucas de clase más acomodada. Entonces se les comienza a decir caviares a los vistos como chulillos de caviares, ¿no? O los amigos de los caviares, o los que piensan como los caviares. Entonces caviar se le termina diciendo a muchísima gente que no encaja en el arquetipo básico. No es tan diferente de lo que pasa con la argolla, ¿no? Es un proceso de construcción de significado, es muy, muy similar. Ahí podríamos debatir con lo que dice Darjan, por ejemplo, ¿no? En el libro que acaba de publicar el año pasado, ¿no? Darjan establece 3 términos a propósito del caviarismo que también se relacionan tácitamente con el tema de la argolla, ¿no? Caviar es, por ejemplo, aquel que trabaja en el Estado y que vive técnicamente del Estado. Esa es una primera acepción del caviar que se establece básicamente en los años 90. Entonces establece una argolla que se enquista dentro del Estado y que favorece a los suyos. Caviar es aquella persona que tiene privilegios pero tiene intereses sociales. Eso es visto por aquellos grupos de derecha que de pronto ven cómo algunas personas con privilegios de pronto se interesan en temas sociales. Pero caviar también es por grupos de izquierda que ven a algunos miembros de la propia izquierda que no son radicales y que más bien se derechizan de alguna manera, entonces no toman acciones, digamos, tan radicales como ellos quisieran. Entonces los llaman básicamente caviares. Entonces Darjan establece esas 3 definiciones, de las cuales la primera sería la más cercana a la que
usted manifiesta? A ver, bueno, yo he discutido con Darían directamente. No hace mucho ha habido un evento en Letras en San Marcos donde hemos estado los dos en una mesa y yo he dicho que a mí no me parece, muchas de las cosas que él dice no me parecen correctas en el sentido de que, como digo, yo mismo estoy investigando el asunto y yo encuentro bastante evidencia de que no encaja con la propuesta de Darían. Por ejemplo, lo que propone él no explica por qué tanta gente le dice caviares a gente de derecha y de extrema derecha. ¿No? Ha habido una encuesta nacional desde hace un par de años ya que encontraba que para muchos peruanos caviar se identifica más con la gente, bueno, de clase alta, de derecha, ¿no? Flojos, ¿no? Y autoritarios, ¿no? Por supuesto el argumento de Darían no conversa mucho con eso. Yo estoy encontrando mucha evidencia de que, por ejemplo, de cantidades enormes de gente que le dicen caviar a Mari Carmen Alba, a Rafael Rey, ¿no? O sea, ¿qué tienen ellos de progresistas, claro, por ejemplo? O de pensamiento abiertamente social. Entonces, si son miles de personas que le están diciendo caviares a ellos, ¿no? Y no precisamente a los más progresistas, que también se los pueden estar diciendo a gente progresistas, ¿no? Entonces, digamos que hay que desarrollar una teoría que explique eso, ¿no? O sea, más bien Darían es de la postura de que si uno le dice caviar a alguien de derecha, eso no es correcto. Así lo he hecho en una entrevista, ¿no? No es correcto. Para él no es correcto que la gente hable como habla, ¿no? Entonces, sí, yo discrepo un poco. O sea, y en ese sentido, por ejemplo, entonces el caviar, según su acepción, está más bien asociada más bien al que desarrolla privilegios y los mantiene dentro de una argolla, dentro de un determinado tipo de establishment. A ver, voy a lanzar una idea que es parte de lo que vengo investigando, pero que no está muy alejado del tema original de la argolla, ¿no? Claro, claro. Sí, dije hace un momento que se le decía argolla a estas personas que eran de las aristocracias coloniales. Yo he estado investigando a quiénes se les dice caviar hoy en el Perú. O sea, hacia quiénes hay más consenso en decirles caviares, ¿no? Porque uno puede decir, a él le dicen caviar y el otro dice, no, pero él no es caviar, y entonces hay una discusión de nunca acabar de ya. Pero entonces yo estaba midiendo y registrando a quién se le dice caviar más consistentemente, y mucho de lo que tiene, el principal elemento que tienen en común es que son descendientes de conquistadores. Ah, mira. Descendientes de conquistadores, por ejemplo, Susana Villarán es descendiente de varias docenas de conquistadores, ella solita, ¿no? Y un conquistador como Diego de Peralta, Cabeza de Vaca, es ancestro de por lo menos una veintena de los actuales caviares en quienes hay más consenso en decirles caviares, ¿no? Yo me metí a ese tema porque cuando yo investigaba sobre la argolla, justamente había mucho discurso sobre una argolla caviar, y se hablaba de una argolla caviar por aquí, por allá, y la gente se quejaba de las argollas caviar, y entonces se referían, por supuesto, en esa época mucho más a Susana Villarán y a las redes alrededor de ella, ¿no? Pero ahora que se ha disparado el término del caviar, vuelvo a encontrar esta asociación de argollas caviares. Por supuesto, argolla para mucha gente significa muchas cosas diferentes, ¿no? Pero yo, haciendo un barrido con una base de datos masiva, que ahorita ya estoy cerca de 4.000 imputaciones de caviarismo, entonces lo que más sale el fresco es que tienden a ser personas con un origen social criollo, aristocrático, de familias bien establecidas en el Perú desde el siglo XVI en adelante, ¿no? Por supuesto, suma más si se les percibe como pitucos, suma más si tienen una tradición familiar de dedicación a este tipo de actividades burocráticas, ¿no? No solamente en el Estado, ¿no? Actividades burocrático-administrativas, que es parte de la cultura, ¿no? Es parte de la cultura. En la cultura criolla hay un rasgo que es una jerarquización entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Claro. ¿No? Sí. Que pensar que el trabajo intelectual, administrativo es de superior categoría y es de inferior categoría, lo que en la misma cultura criolla se le decía en la colonia los trabajos viles. Que eso también lo dice Nugent. Los trabajos viles son los trabajos manuales, meterse de carnicero, de comerciante, cosas así, te reducen de categoría. Entonces, esa idea es ajena a la noción del trabajo que tienen la gran mayoría de peruanos. Para la gran mayoría de peruanos, o sea, hay un pensamiento más bien que valora el trabajo, cualquier tipo de trabajo. En el pensamiento andino no existe eso, ¿ya? Entonces, muchos peruanos distinguen, o sea, de alguna manera, ¿no? Perciben gentes de familias que toda su vida se han dedicado a este tipo de trabajo y que son reacias
¿no? Al mundo del trabajo industrial, manufacturero, manual, comercial, ¿no? Entonces, esa distinción también para mí ahora está resultando clave para estudiar este tema de a quién le dicen caviar y a quién no, porque justamente aquellos que le dicen caviar, pero que tienen alguna historia de trabajo industrial, manufacturero, ingenieril, ahí hay mucha más discusión en decirle sí o no caviar, ¿no? En cambio, en otros sí hay más consenso, ¿no? O sea, está más asociado al tipo que no es capaz de ensuciarse las botas, es decir, diciéndolo así en términos más coloquiales y ramplones. Sí, sí. Va por ahí la idea, ¿no? Es para desarrollar, es algo que todavía estoy trabajando, ¿no? Justo. Interesante punto de vista. Mm. Entonces, yendo nuevamente al tema de la argolla, ¿qué otros términos asociados a argolla podemos encontrar? Por ejemplo, ¿cómo se sigue desarrollando el término argolla? ¿Quién más llamamos argollero? A ver, como decía, cuando venía, conversábamos creo que antes de la entrevista, que el tema de la argolla siempre está vigente, porque siempre surge en el Perú, o sea, no solo está vigente para muchos peruanos y peruanas que experimentan esto a diario, sino que cada vez que hay algún escándalo político, no falta alguien que diga, es la argolla, porque contrataron a su pariente, es la argolla, o en un asunto en el fútbol, ¿no? No convocaron a tal, porque es la argolla. Entonces, es algo que cuando hay algún tema de figuración nacional, no es raro que esté hablándose de argolla. Te cuento que cuando yo estaba preparando esa publicación, ¿no? En la editorial, como en esa época todavía estaba fresco el tema de los audios de esto de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Entonces mucha gente hablaba argolla, argolla, argolla. Entonces hay que sacar rápido el libro, ¿no? Y yo decía, no, pero el libro todavía me falta terminar de escribir. Y luego cuando apareció el tema de los que se habían vacunado, el Vacunagate, claro. Vacunagate, le dedicas parte de un capítulo, claro. La gente decía, oye, pero el libro de la argolla hay que sacarlo de una vez por el Vacunagate, que no sé, ya, entonces, y yo decía, de acá al siguiente mes va a aparecer otro escándalo y me van a volver a decir que, oye, es el momento preciso para sacar el libro de la argolla. Pero es que siempre hay escándalos, sucesos que evocan en el pensamiento de los peruanos la argolla. Y luego, nuevamente, cuando estuvo Pedro Castillo en el gobierno, había gente que comenzaba a decir, sí que hay una argolla chotana versus una argolla del otro lado, y así sucesivamente. O sea, es de nunca acabar, ¿no? Hasta eso, ¿no? ¿Es posible que se acabe definitivamente con las argollas o que una argolla reemplaza a otra? Y se entra en un círculo vicioso. Lo típico en el Perú es que una argolla desplaza a otra. Sí. Pero yo justamente digo en el libro, resalto, y es parte de las conclusiones del libro, que también viendo la experiencia de cómo en algunos casos en el Perú hay situaciones donde se ha logrado desplazar, arrinconar, marginalizar a las argollas y a veces hasta eliminarlas. Y la clave está en la imposición de reglas formales e impersonales. O sea, en todo terreno donde es posible organizar un sistema administrativo que funcione efectivamente y continuamente para imponer reglas formales e impersonales, en esos espacios la gente deja de percibir argollas, deja de quejarse por las argollas, ¿no? Y en cualquier otro lugar donde no hay un poder que organiza las cosas, pone las reglas e impone un orden justo, entonces donde no hay eso, más bien donde hay ese poder arbitrario, ¿no? O donde hay un vacío de poder, entonces ahí todo el mundo está hablando de argollas y quejándose de argollas, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el tipo de poder que se ejerce, con el tipo de reglas. O sea, es una cuestión más política. Yo al final argumento que el problema de la argolla, el problema social de la argolla en el Perú es más un problema político que cultural o de cualquier otra índole, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Es porque es algo que no tiene que ver tanto con el Perú, es algo que está bueno en la teoría social, donde hay estos
donde no existe un poder formal que impone reglas impersonales, las personas, la gente, organiza sus propios órdenes de relaciones. Y sus propios órdenes de relaciones son el amigo, la solidaridad, el compadrazgo, las redes de parientes, las redes de paisanos. O sea, es la forma normal y natural que tienen las personas de organizarse, donde no hay otro poder que te imponga una regla impersonal, ¿no? Entonces, es lo que ocurre. O sea, por ejemplo, alguien, supongamos, y aquí que tire la primera piedra el que no ha sido o es argollero, en ese sentido, haciendo también meas culpas, ¿no? Llegas a un puesto de poder y de pronto te dicen, bueno, tienes que nombrar a alguien para que sea tu asesor y demás. Lo primero que vas a hacer es nombrar a alguien de confianza. Y ese alguien de confianza va a ser alguien de tu círculo cercano. Eso ya es formar una pequeña argolla. Cuando esto se percibe como algo injusto desde gente que queda excluida de esos nombramientos y llamamientos, o sea, sí. Cuando es algo arbitrario, digamos. Sí, cuando se percibe como arbitrario e injusto, ¿no? Por supuesto, quienes están inmersos en esta relación no se ven a sí mismos como argolleros, lo ven como alguien, porque él es bueno, tiene méritos, conoce, cosas así, entonces se va a justificar de algún modo, ¿no? Es desde el lado externo donde se va a juzgar como argolla, pero es lo típico, ¿no? Lo típico porque el Perú no es una sociedad organizada en base a reglas impersonales, ¿no? O sea, existen las reglas impersonales, digamos, mucho más declarativamente en el papel, pero lo que no funciona bien o muy escasamente es el aparato y el orden que esto que los gringos le dicen law enforcement, ¿no? O sea, o policing, o sea, hacer cumplir las normas, ¿no? Ese aparato es el que no funciona. Donde no funciona el aparato, todos hacen cada quien como les conviene, según sus arreglos de amistades, ¿no? Por ejemplo, algo que se menciona es el tema de los ministerios. Por ejemplo, donde suele haber cada cambio de gabinete, cambios que no necesariamente son escogidos prudentemente y bajo un reglamento, sino que se dan arbitrariamente y también, así como llegan, se van arbitrariamente, y esta cuestión de la dedocracia que exige nombramientos también de manera bastante sospechosa, ¿no? Y este dicho, ¿no? Ese ministro llega con su gente. Siempre. Sí. Y esa cuestión de llega con su gente implica van a ser desplazados unos cuantos para que lleguen otros cuantos que pertenecen a la argolla. Sí, sí, es lo común. Y incluso yo cuando investigaba, o sea, en el mundo del Estado, de los ministerios, instituciones públicas, es donde más se habla de argolla, o sea, es donde más florecen estos discursos sobre argolla, y yo trataba de buscar algún espacio del Estado peruano donde no funcione de ese modo, y yo creía que en la SUNAT iba a pasar ahí, pero me encontré con unos discursos de sindicalistas en la SUNAT, donde hablaban un montón de argolla en la SUNAT, en el Ministerio de Economía, que se supone que era el espacio más tecnocrático del Estado. No, argolla, funcionarios que vienen de dos universidades básicamente, ¿no? Y los que les suceden eran los alumnos de los que estaban antes ahí, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, mira cómo esto conversa con el hecho de que el sistema de control en el país esté muy debilitado, ¿no? Cada vez que ha salido una propuesta, por ejemplo, para fortalecer a la Contraloría o fortalecer a Servir, ¿no? No ha faltado gente del Congreso que ha petardeado esas normas. Entonces, ahorita la Contraloría, Servir y otros órganos de control tienen muy poca funciones muy recortadas, ¿no? Y muy poco alcance en personal, en burocracia, en recursos, ¿no? O sea, donde no funciona eso es como que cada quien hace su fiesta, ¿no? Pero, por ejemplo, que entidades como la SUNAT, por ejemplo, tengan funcionarios de las mismas universidades, y estamos viendo, o sea, no voy a caer pues en excesos ni voy a pecar por omisión al decir que pues las trabas burocráticas que te ponen son enormes. Algo se tiene que hacer ahí. ¿No hay alguien que fiscalice, por ejemplo, eso? Tendría que ser un ente externo. ¿Quién es ese ente externo? ¿Qué complicidades tiene para poder
vigilar estos procesos de nombramientos que se dan y cómo se asegura también, por ejemplo, que pertenezcan a las universidades y que efectivamente exista toda esta red pues de corruptela adentro, ¿no? Sí, bueno, lo que está pasando ahora es No que solo con esta entidad que hemos mencionado, sino con varias que me imagino también tienen redes este de corrupción y de pues roscas adentro, ¿no? Sí, una cosa interesante, bueno, interesante, digamos, pero también lamentable que está pasando, bueno, hasta cierto punto, no sé, depende cómo lo quiere evaluar uno, ¿no? Pero que escucho mucha gente, colegas, que atestiguan cómo las redes o las argollas, si quieres, que han estado por mucho tiempo en estos muchos ministerios, comienzan a ser desplazadas cada vez más por otras nuevas redes ligadas a los negocios educativos de gente como Acuña o Luna o personajes con ese perfil, ¿no? Que tienen sus negocios y entonces abren la puerta para que gente de sus redes, de sus universidades, ingrese a los espacios públicos y desplace o sea, es lo que decías hace un rato, ¿no? Que una argolla desplaza a otra argolla, ¿no? Entonces, pero bajo los mismos parámetros, o sea, sin básicamente control, sin regulaciones, ¿no? Con relaciones personalizadas, relaciones de lealtades, de padrinazgo, de compadrazgo, ¿no? Y así es como básicamente se va organizando o reorganizando la burocracia con nuevas redes, ¿no? Hoy día lo que está pasando en el Congreso, por ejemplo, donde son prácticamente 3 o 4 partidos los que están saboteando cualquier intento de, digamos, regulación, por ejemplo, a la educación en el país, ¿podría calificarse también esto como una argolla? A ver, a mí me deja muchas dudas todo lo que ha venido ocurriendo con la educación en los últimos, yo diría, no sé, 20, 30 años, porque o sea, ha sido un tema que ha estado muy en boga. Y al margen, yo diría que al margen de lo que hagan estos nuevos personajes que están en la política, ¿no? Que algunos ven como que ellos petardean las reformas educativas, pero yo en realidad no percibía que, o sea, mi punto de vista, ya que no percibía una gran reforma educativa. La educación en el Perú no había mejorado sustancialmente en los últimos 20 años, según mediciones internacionales, ¿no? Yo veía acá me parecía ver como una inflación de un discurso de una reforma educativa que parecía que era maravillosa, pero en los resultados y en las propias encuestas del sector de educación no se veía una mejora significativa, sustancial. Más bien, la educación en el Perú ha venido de mal en peor en los últimos 30, 40 años. Entonces yo no sé si es que la educación es tan peor ahora por lo que han estado haciendo, diciendo ciertos grupos políticos que por supuesto tienen ahí intereses creados, o es otra cosa, porque sí, yo encontraba esta discrepancia entre una celebración tecnocrática de logros y reformas y cosas así, versus una realidad de cómo está efectivamente la educación, o sea, de mal en peor para mí. Yo soy profesor universitario y lo vivo todos los días, ¿no? Entonces, sí, hay muchas cosas por discutir seguramente, ¿no? Claro, o sea, yo lo decía porque, claro, sí, es cierto, o sea, te doy completamente la razón, o sea, hay un descenso en el nivel educativo paulatino que se ha venido dando hace 30 o 40 años, y se necesita una reforma educativa urgente que plantee remover las bases de la educación a todo nivel, a todo nivel. Pero sí hay un sabotaje continuo a la mercantilización continua de las universidades. Sí, totalmente, de acuerdo. Que los partidos están tratando de proponer. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una medida muy puntual, ¿no? Que estos partidos están proponiendo al desmembrar la SUNEDU como la están desmembrando, y al hacer un doble juego, ¿no? Un doble juego que parece un tanto circense, pero no es tan circense a la hora de dirigirse al MEF y pedir que no paguen impuestos cuando se trata de que se dedican a un rubro como la educación, pero sí les ofrecen servicios a sus clientes, que son básicamente estudiantes, ¿no? Y usan esa terminología, clientes.
Pero Sí. cuando van al MEF, no, nosotros nos dedicamos a algo tan importante como la educación. Sí, sí, Entonces, es un doble discurso no y tenemos que pagar impuestos. Entonces, camuflarse bajo las tinieblas, pues, ¿no? De este doble discurso y utilizar el Congreso para seguir proliferando universidades de muy baja estofa, diría yo, no es también una argolla que permite, pues, la mercantilización todavía más salvaje de las universidades y que permite, pues, el crecimiento sí. del mercado educativo desproporcionadamente. Mira, voy a decir algo que proviene de justamente algunas de las conclusiones de este libro de la Argolla, donde yo discutí algo sobre la educación y argumentaba yo ahí que precisamente el mundo argollístico en el que vivimos contribuye y hace posible, ¿no? Como uno lo quiera ver, a esta degradación de la educación y de la calidad educativa que puede ser mercantilizada y que a nadie le importe. Y que, o sea, el mecanismo es este. Cuando, si en el mundo laboral y económico y en las instituciones el acceso a los puestos se da por argollismo, por amigos, por redes, entonces, ¿qué importancia puede tener que uno se eduque correctamente, con excelencia académica, con el mayor esfuerzo? ¿Por qué un joven tendría que esforzarse tanto y demasiado en su educación o buscar la universidad más prestigiosa o exigirle a sus profesores y a sus facultades y a sus universidades que mejoren ¿Por qué tendría que hacerlo si y yo como converso todos los días casi, bueno, cuando estoy en clases con los alumnos, casi todos saben que en el Perú el acceso al mundo laboral es por argolla, es por Exacto. relaciones, por redes, ¿no? Entonces, ¿cómo queda? ¿Por qué a mucha gente le tiene que importar la calidad de la educación? ¿No? Ujú. O sea, mi argumento es que el que se le preste tan poca importancia a la calidad de la educación o a la mejora de la educación se deriva en gran parte justamente de este sistema económico, institucional, y del mercado laboral, ¿no? Yo citaba alguna estadística del INEI de que de los egresados universitarios tan solo creo que alrededor del 3%, ¿no? 3 puntos y algo más, accedían a su primer empleo por convocatorias públicas y abiertas, ¿no? La gran mayoría de los demás eran por recomendaciones de profesores, de parientes, de amigos, por redes. O sea, si esa es la situación, ya ves cuál es la importancia que se le puede dar Y a es, la ahí educación. volvemos a Bourdieu, ¿no? Ahí entra el tema del capital social. Sí. Las universidades, lejos de ser hoy centros de conocimiento, son un centro de capital social y simbólico más que de capital de conocimiento. O sea, sí, efectivamente, te dan el conocimiento, pero te dan redes de contacto. ¿Cómo ha evolucionado también el tema de Argolla, ¿no? Ahora ya no es Argolla, ahora se disfraza de networking, ¿no? Sí, se Utilizan le dice, sí. otros términos, ¿no? Vamos a hacer redes de contacto, ¿no? Sí, 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 sí. Hay networking, yo lo he escuchado mucho también, ¿no? Que es como un eufemismo, ¿no? Un eufemismo para... Vamos a Sí. hacer una reunión de Argolla. No, vamos a hacer una reunión de networking. Te vamos a poner bocaditos, ¿no? Y café caliente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. O sea, pero por ejemplo, una reunión de networking es básicamente una reunión de Argolla. ¿Cuál podría ser la diferencia, por ejemplo? Que uno está institucionalizado y el otro está en las sombras y en la A clandestinidad. ver, la diferencia viene, a ver, por lo que yo veo en el sentido así más abstracto de lo que es Argolla, es cuando hay de por medio algún tipo de abuso de poder, alguna transgresión de una norma que puede ser formal o moral, ¿no? Ujú. Cuando se transgrede una norma formal o moral, un abuso de poder, como pueden ser las exclusiones injustas, entonces ahí comienza a teñirse el asunto de Argolla, ¿no? O se comienza a percibir Argolla, o se comienza a hablar de Argolla, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entonces, Tras la transgresión. claro, o sea, entonces el networking no sería tanto una argolla, sino básicamente sería una red de contactos. Claro, se convertiría en argolla si es que este networking se transforma en una salteada monumental de pasos para entrar a puestos de trabajo. Claro, sí. Es como ocurre y que es muy común, ¿no? Que
incluso esas transgresiones se disfrazan de formalidad a veces, ¿no? Cuando dice ya hay que contratar a alguien para la oficina y entonces se crea no sé cómo, no recuerdo cómo se le llama a estas definiciones de puestos y de cargos que tienen que tener ¿no? Los requisitos, ¿no? Ya, y eso es supuestamente parte de la formalidad, pero es una formalidad que ha sido manipulada para solamente permitir que ingrese el amigo, ¿no? Tiene que haber participado en la conferencia del año 2025 de tal cosa, un certificado de haber llevado el cursillo tal, ¿no? Entonces, son básicamente convocatorias y contrataciones direccionadas, ¿no? Pero ves cómo se mezcla un poco formalidad e informalidad. Entonces, desde un lado puedes decir, no, todo ha sido correcto, todo ha sido según las reglas, según los procedimientos administrativos, pero claro, todos se dan cuenta de que no es así, ¿no? Entonces, a veces estos grupos y redes terminan, o sea, derivan en eso. Pero vuelvo al tema, o sea, lo hacen porque pueden hacerlo. O sea, todos nos movemos en un ambiente donde eso es posible y donde eso no trae ninguna sanción, ninguna exclusión, ¿no? Básicamente porque no existen esos aparatos que impongan el cumplimiento de las normas o son muy débiles, ¿no? Claro. ¿Tú formas parte de alguna argolla? Diría que el argolla no siempre tiene una connotación negativa, ¿sabes? ¿No? O sea, predominantemente negativa, ¿no? Pero yo hablaba el otro día, en el libro lo cuento, con un economista de Lima, cuando yo le dije, sí, estoy investigando sobre la argolla en esos años, y me dice, ya, sí, yo tengo mi argollita. Y él lo decía con cariño, ¿no? O sea, la argolla también uno puede referirse a su argollita, a su argolla, como para hablar de sus amigos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo puedo decir, sí, tengo mi argolla de amigos, que no nos reunimos para hacer nada, al menos yo nada ilícito. Nada transgresivo, ¿no? Que afecte a otros, ¿no? Entonces, bueno, por eso, como mi propio término de argolla admite tantos significados, ¿no? También existe ese significado. O como cuando yo, una asistente mía, ¿no? Asistente de investigación, una vez ella me dijo, tú eres mi argolla, ¿no? Y yo dice, y porque decía que yo la había llamado para que trabaje, colabore conmigo en un proyecto, ¿no? Entonces, para ella, que yo la haya convocado significa que yo era su argolla. ¿Ves? Ese es otro sentido que se le puede dar al término, que no necesariamente es algo siempre negativo, ¿no? Predominantemente lo es, ¿no? Pero admite muchos significados. Yo te voy a confesar algo, yo formo parte de una argolla. Sí. Sí, de la argolla de los que fomentan el pensamiento crítico, que hoy en día es casi subversivo y negativo, y de los que les invita también a leer La argolla peruana de César Nureña, cuyos ejemplares todavía me dice que pueden encontrarse en algunas librerías. Circulan algunos ejemplares, clandestinamente dicen también, así que espero que sí, para que sigan leyendo a propósito de qué es una argolla, su avance histórico, un ensayo muy interesante, por supuesto, que pueden encontrar y leer ya desde mi recomendación y de toda la gente que está viendo esa entrevista. Conmigo y con la argolla del Pueblo Librero será hasta la próxima semana. Chau, chau.